Aleluya. Querido Padre Dios, te doy gracias en esta hermosa hora que nos permites poder entrar a través de estos medios y poder transmitir el mensaje de tu verdad, que abre nuestro entendimiento, que abre nuestros ojos espirituales y que nos hace ver, Señor, lo que tú quieres que veamos. Bendito seas por siempre, mi Rey. Toma lugar en esta mesa, en este altar, Padre, donde eres tú, el único Señor, gobernador de todos nosotros, el que toma la autoridad, el gobierno, Señor, de nuestras vidas y nos instruye y nos inspira a través de su Espíritu Santo a poder manifestarnos de una manera hermosa, Señor, como tú quieres, entrando a tu reino. Gracias, Padre. En esta hora toma lugar de mis labios, de mi garganta, de mi voz, y que todo, Señor, lo que se hable, abra nuestro entendimiento, sea luz para nuestras vidas, Padre Dios. Haznos a un lado lo que es nuestro estado físico para que lo espiritual pueda actuar en nosotros. Todo te lo pido, mi Dios, en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Que mi Señor me los bendiga en esta hermosa hora. Cuando uno lee la palabra de Dios, trae un despertar a nuestro corazón, a nuestro espíritu. Y a veces venimos con una manera de querer hablar esto y aquello, pero el Señor es el que nos instruye. El Señor es el que trae a nosotros una vida diferente y es lo que Él quiere. Entonces Dios quiere que usted y yo, como hijos suyos, caminemos en el camino correcto. Porque cuando Cristo venga, cuando Cristo regrese por su iglesia, Él no viene a sentarse a la tierra, sino que Él viene en las nubes, y en las nubes seremos levantados aquellos que hemos sido transformados por el poder renovador de su Espíritu y por la redención que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces Él dice que vendrá y nos tomará a sí mismo. Lo dice en San Juan, y os tomaré a mí mismo. Cuando está diciendo y os tomaré a mí mismo, está diciendo aquellos que se parecen a mí, aquellos que tienen el carácter, que tienen las características mías, porque solo de esa manera el Padre reconocerá que somos hijos de Él, hijos adoptivos, porque Él tiene un unigénito hijo que es Jesucristo, pero en Jesucristo nosotros somos llamados hijos también. Encontramos la paternidad de Dios Padre, pero tenemos que parecernos a Él. Entonces, en este caminar en esta tierra, llevamos una evolución. Usted sabe qué es evolución, donde vamos siendo transformados a la misma imagen de Jesucristo. No solo en nuestra, tal vez característicamente, en nuestras facies, sino que también en nuestro interior, también en nuestro comportamiento, en nuestras acciones. Tenemos que ser transformados, y esa transformación no la podemos hacer nosotros mismos. Muchos dicen, oh no, yo voy a aceptar a Cristo cuando cambie. Nunca el hombre va a poder cambiar por sí mismo si no es por el poder del Espíritu Santo. Yo les decía en el mensaje pasado que todos buscamos el poder del Espíritu Santo para ser reconocidos, pero el poder del Espíritu es para transformación de nuestro corazón, para transformación de nuestra vida. Nosotros necesitamos ese poder de Él, donde Él se vaya introduciendo la palabra, la verdad en nuestros corazones, y que cada día nosotros seamos semejantes a Él y dejemos de ser los seres humanos que hasta hoy hemos sido, con tantas faltas, con tantas fallas. Y algo que me recuerda y que siempre les hablo es acerca de Esteban. No sé, pero toda la palabra de Dios nos inspira, toda la palabra de Dios nos habla, y un ser, una persona como usted y como yo fue Esteban. Y muchos decimos, ¿qué diferencia tenía Esteban de usted y de mí? Y vamos a ir un poquito allí a Hechos, que era lo que no traía ahora, pero orando, el Señor me hace ir a ese momento de Esteban, cuando Esteban es apedreado, cuando Esteban muere, que está en Hechos, amén, y muere a causa de predicar el evangelio de Dios. Nosotros muchas veces somos perseguidos, pero no por causa de Cristo, no porque nosotros
estemos predicando la palabra de Dios, sino que en sí, por nuestros propios actos. Uno de nuestros actos es no conocer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que ilumina mi vida, la que me instruye, la que me hace caminar en Él, porque hay mandamientos que el Señor dejó y hay mandamientos donde el único que se refiere, o sea, Dios resumió los 10 mandamientos, no los quitó, sino que los resumió hablando: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Ahí se resume donde dice: no adorarás falsos dioses, no te harás imagen ni en el cielo, ni en la tierra, ni en ningún lugar, porque Dios es celoso. Entonces ahí se resumen los primeros mandamientos en relación a amar a Dios. Y el amar a nuestro prójimo se resume cuando dice: no matarás, no hurtarás, no robarás, no adulterarás, no desearás la mujer de tu prójimo, ni la casa, ni nada de lo que tenga tu prójimo. Eso se resume en amar a mi prójimo como a mí mismo, porque si yo me amo a mí misma, no voy a desear hacerme daño a mí, entonces no le voy a hacer daño a mi prójimo. Entonces Dios mete el mandamiento en 2, resumido en 2 ahora, que vienen siendo los 10 del Antiguo Testamento, pero ahora donde dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dios viene y nos da un mandamiento que habla en el Nuevo Testamento y dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida. Ese está metido entre amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, el primero de los 10 dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida. Entonces, si nosotros no leemos la palabra, no vamos a concordar de que el honrar a mi madre, a mi padre, en todo sentido, honrarlo en respeto, honrarlos en obediencia, honrarlos en lo financiero, estar siempre pendiente de ellos, qué necesitan y qué es lo que no necesitan. Estar en todo tiempo, eso es un mandamiento que Dios nos da, que nos va a bendecir en todo, porque muchas veces hay escasez en nosotros, porque no hemos honrado a nuestros padres. No los hemos respetado, les hemos faltado el respeto. Yo les decía que nosotros no somos dignos de reclamar lo que ellos hayan hecho en el pasado, y nosotros eso hemos recalcado tanto, lo que ellos fueron malos padres, no los puedo ver. Dios no nos manda a que nosotros cuestionemos a nuestros padres, sino que los honremos. O sea, el único mandamiento es honrarlo, y no importando cómo ellos hayan sido. Entonces, cuando nosotros no honramos a nuestros padres, estamos desobedeciendo la palabra, y a veces la desobedecemos porque no la conocemos. Dice: honra, también dice que amemos a nuestro prójimo, y nuestro prójimo es nuestro enemigo. Lo que nos haya hecho, Dios nos manda a amarlo y no a pensar nada malo contra ellos. O sea que Dios nos enseña muchas cosas en su palabra, pero las desconocemos a causa de que somos ignorantes, que no venimos a su palabra. No nos esforzamos en estudiar su palabra, no nos esforzamos en conocerlo a Él a través de su Santo Espíritu, porque cada vez que usted abre una página, usted logra entender y evaluar su corazón, evaluar su vida. Entonces, ahora Dios me lleva a mí a lo que es la defensa y muerte de Esteban. No lo traía, pero en este momento, cuando oraba, el Señor me trajo esto. ¿Y por qué nos habla? Porque Dios quiere que nosotros nos parezcamos más a Él. Morir a nuestros deseos. O sea que la misma palabra dice en Romanos 12,
que no nos acomodemos a este mundo, pero nosotros nos hemos acomodado tanto al sistema de la tierra que no queremos soltar las cosas de la tierra. Y esto no es nuestra morada eterna, tenemos una morada eterna. O sea que esta tierra un día va a ser destruida porque va de mal en peor. Y nada podemos hacer nosotros porque escrito está. Si usted no ha leído la palabra, usted se va a aterrorizar. Pero si usted lee la palabra, usted sabe que todo acontecimiento está escrito en la palabra de Dios. Pero como no la estudiamos, perecemos, porque dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento, y por tanto también hace que sus hijos caigan en dicha maldición. ¿Qué le quiero decir? Dios está transformando nuestras vidas. Dios quiere hacer que nosotros seamos diferentes y que cada día mengue nuestra carne y crezca lo espiritual en nosotros. Mis deseos tienen que desaparecer. No que Dios no quiera darme lo que yo quiero, porque por eso dice, Dios puso en nosotros emociones, sentimientos. Y si nos puso en esta tierra es porque Él quiere que nosotros gocemos de su bendición en esta tierra. Él quiere que usted y yo podamos disfrutar de toda su bendición, de todo lo que Él tiene para nuestras vidas. Pero ¿qué sucede con nosotros? ¿Por qué muchas veces nosotros no recibimos la bendición de Dios? Porque realmente nosotros no nos hemos ubicado en lo que Dios quiere, en lo que Dios pretende de nuestras vidas, sino que realmente nosotros hacemos lo que queremos en todo sentido. Y dice aquí, vamos a leer, por qué yo admiro a cada siervo de Dios de la Biblia y admiro a Esteban, porque Esteban empieza relatando, hablándole a los judíos, a los que estaban en ese momento a su alrededor. Les estaba hablando acerca de ¿quién? De Jesucristo. O sea que él les estaba trayendo al recuerdo todo lo que Jesús pasó. Y no les habló solo de Jesús, sino que les habló desde el tiempo de Abraham. O sea que les traía un relato de Abraham, de Moisés. Pero llega un punto en que los que estaban escuchando se enojan. ¿A causa de qué? ¿Por qué nos enojamos nosotros cuando estamos haciendo algo malo y nos dicen, no hagas esto? Siempre ponemos defensa. Porque el pecado nos ciega. Entonces Dios dice, no te acomodes a este siglo, sino renueva tus pensamientos, renueva tu mente, hazla transfigurar para que puedas entender cuál es la voluntad de Dios. Si mi mente no está transformada, no está transfigurada, no puede conocer la voluntad de Dios. Y me voy a basar en mi propia voluntad, pero no en la voluntad de Dios. Dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces Dios quiere que usted en este momento, usted empiece a caminar en su verdad, purificándose por la palabra. Y eso hicieron los apóstoles. Ellos se sometieron después de haber conocido a Jesús. Empezaron a anunciar el evangelio porque eso les fue dejado, de que anunciaran el evangelio. Pero los apóstoles caminaron con Jesús. Y cuando Jesús ascendió, envió al Espíritu Santo a ellos para que ellos pudieran cada día crecer espiritualmente. Ese es el poder del Espíritu. Cuando dice, y recibiréis poder. El poder que habla allí, la palabra de Hechos, es que serían transformados, menguar su carne y crecer su espíritu.
Dígame cuando usted se enferma, ¿qué es lo que le duele? Si usted se corta, nosotros nos centramos en esa cortada de nuestra carne. Solo dése cuenta lo que Dios quiere en usted y en mí. Entonces este cuerpo un día se desvanecerá, porque dice este tabernáculo, se va a deshacer, se va a destruir, pero tenemos un templo en los cielos, nuestra morada eterna, que es la que tenemos que perseguir nosotros día tras día. Y eso era lo que estaba persiguiendo estos apóstoles. Y nosotros muchas veces ponemos reglas, doctrinas de hombres, dice, dogmas de hombres, y empezamos a hacer que los demás hagan ciertas cosas porque no leemos la palabra de Dios. Ponemos muchas normas como los fariseos que se basaban en la ley. ¿Y por qué les digo esto? Porque muchos no hemos entendido, les dije la otra vez, de lo que es el bautismo en el agua. ¿Por qué Jesús se bautizó cuando empezó su ministerio? Porque Él era hombre y tenía que cumplir. Cuando Él nació, nació en la ley. O sea, nació en el tiempo de la ley. ¿Y quién era el que bautizaba a Juan el Bautista? El bautismo del arrepentimiento. Entonces Jesús tenía que someterse a todo eso como ser humano. Pero Jesús viene y es crucificado y va a la cruz y muere. Se los expliqué en el mensaje pasado, que era necesario que Él fuera 100% hombre y 100% divino, porque solo el humano puede morir, pero solo el divino puede resucitar. Y Jesús al morir estaba llevando nuestros pecados, estaba rasgando la carne, destruyendo la carne, que es lo que le digo en este momento. Pero en lo divino Él resucitó y subió al cielo para justificarnos ante Dios Padre. Entonces Jesús fue bautizado en obediencia a la ley, pero cuando Jesús resucita, Jesús habla y dice, en Mateo 28 nos habla de la gran comisión y dice, el que cree, ¿qué dice? Id y haced discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús instituye el nuevo bautismo. Y en Hechos y ya en adelante hablan el bautismo de Jesús. ¿Por qué le dicen el bautismo de Jesús? Es este mismo que usted hace en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque ahí está recalcando Él que ese bautismo fue instituido por Jesucristo. O sea, porque Él vino bajo la gracia, y ese nuevo bautismo que hacemos nosotros es sepultando, muriendo al viejo hombre, siendo sepultado el viejo hombre para resucitar en el nuevo hombre. Entonces, no dice el bautismo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en los demás libros, sino que dice, y ya fueron bautizados en el nombre de Jesús. Está hablando del bautismo este mismo de Mateo. Como no estudiamos y no le pedimos la inspiración al Espíritu Santo, no logramos entender esto. Entonces, ¿qué dice? El bautismo de Jesús es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es sumergirnos en Dios Padre, en Dios Hijo y en Dios Espíritu. Cuando resucitamos, resucitamos a un nuevo hombre. A ese hombre que dejó su vieja naturaleza para poder empezar una nueva naturaleza en Dios. Esteban hace esto, pero nosotros a veces decimos, tiene que bautizarse, y tienen que bautizarse ya, pero ponemos a niños a bautizarse, y el bautismo debe tener razonamiento de lo que está haciendo, conocer qué es lo que va a hacer en el momento que se bautiza, porque tiene que adquirir una nueva naturaleza en su vida.
Y por eso dice que muchos de nosotros creemos que no podemos, si no nos bautizamos, no podemos nacer de nuevo. ¿Cómo así no podemos nacer de nuevo? O sea, el bautismo no nos garantiza a nosotros que ya nosotros ya nacimos de nuevo. No, eso no nos lo dice la palabra de Dios de esa manera, sino que usted va a nacer de nuevo cuando usted tenga un arrepentimiento verdadero, cuando usted deje que el Espíritu Santo lo transforme, que el don del Espíritu Santo opere en su vida, el poder transformador, y lo lleve a la obediencia. Es cuando usted verdaderamente empieza a vivir una vida en Cristo, y esta la vivió Esteban. Y vamos a leer allí en Hechos capítulo 7 y su versículo 44, y dice: estaba hablando Esteban y dijeron: tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual recibido a su vez por nuestros padres lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres y hasta los días de David. Dice: este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta. O sea que aquí está hablando de que David quiso hacerle un templo a Jesús y no pudo hacérselo, sino que se lo hizo Salomón, porque Dios le dijo que él no habita en templos de hombres, hechos de manos de hombre. Dios habita en el templo de su corazón, en el templo de mi corazón en estos tiempos. En aquellos tiempos utilizó un arca del pacto cuando elaboraban el tabernáculo, cuando se lo dio a Moisés, cuando le dijo que erigiera un templo, porque Dios se transportaba en esa arca del pacto, ahí es donde él se presentaba. Pero David quiere hacerle un templo a Dios y Dios le dice: no, ¿he habitado yo en templos hechos de hombres? No. Y más ahora, en usted y en mí, Él no habita en templos de hombres. Él habita en su corazón y en mi corazón, en una vida santificada por el Espíritu Santo, limpiándonos, renovándonos, trabajando en nosotros. Él viene a trabajar en nosotros y dice: si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono, el trono de Dios está en el cielo, y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis?, dice el Señor, ¿o cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas las cosas? ¿Acaso Dios no hizo todo lo que ven nuestros ojos? ¿Acaso Dios no nos hizo a nosotros? Todo fue hecho por Él y para Él. Entonces, ¿Él para qué quiere un tabernáculo hecho de manos? Pero en este tiempo, como aún nosotros no hemos sido transformados, Él vino y envió a su Espíritu Santo a habitar en este templo que es su corazón y mi corazón. Por eso le dice a la samaritana: ya no me adoraréis en este lugar, sino que me adorarán los verdaderos adoradores en espíritu y verdad en cualquier lugar, porque portarán a mi espíritu dentro de ustedes. Entonces, usted y yo podemos adorar a Dios en cualquier lugar. ¿Por qué? Porque usted porta el tabernáculo, el templo de Dios en su corazón, donde mora el Espíritu de Dios, quien ha traído al Padre y al Hijo. Entonces, eso es lo que está dando a entender aquí. ¿Acaso no hice yo todo? Mas, sin embargo, ahora moraré en sus corazones. Es, digamos, el privilegio que tenemos nosotros como iglesia,
el portar a Dios dentro de nosotros. Y luego les dice en el 51, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros, los exhorta. Que eran incircuncisos, eran duros de cerviz, de corazón duro, que no escuchaban y resistían al Espíritu de Dios, quien es el que nos transforma. Y dice, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Porque el pueblo de Israel entregó a Jesús y lo mató por no recibir al Espíritu Santo en sus corazones. Dice, y vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis, oyendo estas cosas se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra sí. ¿Quiénes? Los fariseos, duros de cerviz, que se basaban en su carne, que tenían puestos sus ojos, que aún el velo, dice que aún todavía lo tienen puesto y todavía no les es quitado, sino que hasta que conozcan a Cristo, ese velo de la carne se rasgará. Aún viven bajo la ley, pero usted y yo vivimos bajo el poder del Espíritu, bajo el poder transformador de Él. Y dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, mire cómo estaba Esteban, lleno. Usted y yo como hijos de Dios debemos de estar llenos. Pero nosotros todo el tiempo nos basamos en comodidades. Poder portar al Espíritu Santo es todo el tiempo, 24 horas al día, 60 minutos, 60 segundos. Cada respiración usted debe de portar la presencia del Espíritu de Dios, y no de vez en cuando, y no maravillarse de vez en cuando, porque lo siente, usted lo debe sentir a cada instante de su vida, a cada latido de su corazón. Usted debe sentir la presencia de Dios Espíritu y no ser como los fariseos, como el pueblo de Dios, que eran duros de cerviz, que eran, ¿qué dice? Incircuncisos de corazón y incircuncisos de oídos, porque no dejaban entrar la palabra de Dios. Mas Esteban estaba lleno del Espíritu. ¿Qué diferencia hay entre Esteban y nosotros ahora? Es un hombre común y corriente como usted y yo, pero diferente, porque Esteban dejó morir su carne para que se manifestara el poder de Dios en él. El sufrimiento de nuestra carne, que un día dejará de existir y volverá al polvo, que tanto énfasis le ponemos y tanta atención, eso dejará de ser. Pero Esteban no estaba bajo el poder de su carne, bajo la dolencia de esta carne, sino que estaba bajo el poder del Espíritu, y es donde usted y yo debemos de mantenernos, y es cosa que no hacemos. Por eso vivimos cada día renegando, cada día quejándonos, cada día sintiendo el dolor de esta carne que un día va a perecer. Pero ¿qué de su interior donde mora el Espíritu de Dios? ¿Qué de su templo interno? ¿Qué pasará el día de mañana si nosotros no menguamos a nuestra carne y el Espíritu Santo empieza a crecer en nosotros? Entonces, ¿cómo estaba Esteban? Esteban estaba lleno del Espíritu de Dios, que no sintió las pedradas. No sintió cómo se partía su carne, cómo se abría su carne en cada pedrada. Porque si a usted le lanzaran piedras y llegara a morir por ser apedreado, es porque a usted le causan heridas en su cuerpo físico. Quizás una piedra en su cabeza que va a producir contusión y conmoción en su cerebro, y va a producir que pueda llegar usted hasta el momento de morir. Todo eso causa dolor humanamente, pero ¿cómo estaba Esteban? Lleno del Espíritu. Había dejado a un lado sus sentimientos físicos, sus emociones físicas, su carne, que es la que nos causa dolor a cada momento. Y dice,
Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis, oyendo estas cosas se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. ¿Quiénes crujen los dientes? Los que están en pecado y no dejan que la luz les alumbre. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Esteban logró ver la misma presencia de Dios. Sus ojos se abrieron porque ya no estaba la carne en él, sino que era el Espíritu que estaba en él. Pudo ver a Jesús junto al Padre. Y ahí pienso que su ser se impactó más. Y ya no miró más su ser físico, sino que se centró en estar viendo con el que caminó, con el que en un tiempo estuvo, y se maravilló que perdió la noción de su carne. Entonces dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios Padre. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron aún contra él. Y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas y los pies de un joven que se llamaba Saulo. Ahí estaba Saulo contemplando la muerte de Esteban, pero Esteban ya no vivía en su carne. Esteban estaba viviendo en el puro poder del Espíritu, ese poder que hoy usted y yo necesitamos. Es bueno el poder de sanidad, del don de sanidad, de milagros. Todo eso es importante para la ayuda de la iglesia, para el crecimiento de la iglesia. Pero el poder que Dios les decía a sus apóstoles era: y vendrá el Espíritu de Dios. El poder del Espíritu sobre usted era estos momentos en el cual dejamos a un lado el dolor humano y percibimos lo espiritual. Aquellos que no han muerto a su carne no visualizan, no ven, no pueden ver lo que vio Esteban. Lo apedrearon, le abrieron su cabeza, quizás su piel, sus huesos fueron fracturados. Yo no sé si sangró, cómo murió Esteban. Su cuerpo estaba dolorido, estaba pasando un momento de sufrimiento. Pero ahí se manifestó el poder del Espíritu, que él ya no sintió lo que estaba aconteciendo en su cuerpo, sino que solo vio a Jesús, al Hijo de Dios, sentado a su diestra. Y eso lo maravilló. ¿Y qué sucede? No maldice a los que le están apedreando, sino que en un momento dice en el 59, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿Qué decía? Señor Jesús, recibe mi espíritu. No se quejaba por el dolor que estaba pasando en su carne, sino que sus ojos se fijaron en Cristo. Y dice: y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. No murió, durmió, porque los que están en Cristo, los que viven en el poder del Espíritu Santo, no mueren, duermen hasta el retorno de nuestro Señor cuando nos lleve en las nubes. Estamos durmiendo, pasamos a dormir. O sea que no dice aquí y murió, sino que dice y durmió, cerró sus ojos. Para el momento que Cristo venga, sus ojos se abran y se ha levantado en las nubes. Es lo que Dios quiere de usted y de mí. Pero necesitamos vivir la vida de Esteban. Morir a lo que es nuestra carne y vivificarnos en el poder del Espíritu. Y dice: no les tomes en cuenta. Ni siquiera renegó contra aquellos que estaban matando su carne.
Ese es el verdadero Hijo de Dios. Cierre sus ojos, querido Padre Dios. Necesitamos, mi Rey, nacer de nuevo como nació Esteban, como nació Pablo, como nacieron estos siervos que hablan tu palabra, Señor, que no se quejaron en el momento que estaban expirando, Señor. Cuando estaban dejando el cuerpo, Padre, no renegaron, sino que ahora duermen. Y de esa manera nosotros queremos, Señor, dormir en ti para despertar en el momento de esa trompeta cuando Cristo venga a levantarnos y seamos transfigurados, Señor. Gracias, Padre, porque eres bueno y abres nuestro entendimiento. Alabado sea tu nombre por siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que mi Señor me los bendiga.